Buenos días. Como cada mañana, un placer darles la bienvenida desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Iniciamos de inmediato la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, a todos los que nos siguen todas las mañanas. Y como ya desde el día de ayer, comenzamos con la parte más desagradable de esta conferencia, que es lamentándole y dándole las condolencias a los familiares, a sus compañeros de trabajo, a los amigos de 3 personas que en el día de ayer fallecieron con esta enfermedad. Nos estamos refiriendo a una señora de 84 años de edad, que de aquí de La Habana, del municipio Plaza, que ya desde el día de ayer, o sea, desde hace varios días la habíamos notificado como en un estado crítico, que tiene como antecedentes patológicos personales la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca. Se encontraba ingresada desde el día 14 de abril y en terapia intensiva llevaba 11 días, donde se estaba luchando para que realmente sobreviviera. Esta señora falleció en el Hospital Salvador Allende de aquí de La Habana y hizo un grupo de complicaciones, entre ellas un bloqueo aurículo-ventricular de 3er grado, que fue necesario poner un marcapaso, cuadros de sepsis, y realmente ya en el día de ayer pues hizo un paro cardiorrespiratorio del cual no fue posible salvar. Reitero nuestras condolencias a sus familiares, a sus allegados por el fallecimiento de esto, que no tengo que decirlo porque se han hecho transmisiones desde los centros hospitalarios, lo que representa para el personal de salud que ha estado atendiendo un fallecimiento. Es como una derrota, a pesar de que hay veces que se asocian enfermedades que son de muy difícil manejo, pero indiscutiblemente como se lucha desde el primer momento para que se salve, pues representa mucho para todos los cubanos y para ese personal más. La otra persona fallecida es una señora de 77 años de edad, de la provincia de Matanzas, que también ya estaba reportada de grave, pero se mantenía grave, con antecedentes de hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, que requería de tratamiento con hemodiálisis, trombosis venosas profundas, lamentablemente un grupo de patologías que hacen una evolución desfavorable, que se encontraba ingresada en el Hospital Militar de Matanza y fallece en la sala de terapia intensiva. A pesar de todo incluso era una señora que se había logrado una estabilidad hemodinámica, que se le comenzaron a realizar las sesiones de hemodiálisis, pero lamentablemente fallece en el día de ayer. Y la tercera persona que fallece en el día de ayer es un señor de 73 años con antecedentes de ser portador de un VIH, que se encontraba ingresado en el Hospital Salvador Allende y que realmente tuvo una evolución muy tórpida en pocos días y lamentablemente fallece en la sala de cuidados intensivos de este hospital. De esta forma, reitero, damos las condolencias a todos sus familiares y allegados, y lamentablemente es la parte más difícil de esta conferencia. Con estos 3 fallecidos sumamos un total de 54 fallecidos como consecuencia de esta enfermedad. Igualmente tenemos que informar que en el día de hoy se reportan 6 casos críticos, de ellos 3
en el grupo de edad de 50 a 59 años de edad, 1 en el grupo de 70 a 79 y 2 en el grupo de 80 a 89 años de edad. Edades muy riesgosas, como hemos dicho. Se encuentran 2 pacientes ingresados en el hospital militar Manuel Pitti Fajardo de Villa Clara. Se encuentran 3 pacientes ingresados en el hospital Celestino Hernández de Villa Clara y 2 en el hospital Salvador Allende. Disculpen, en el Celestino Hernández hay 2 pacientes. En Villa Clara, o sea, estos pacientes críticos, 4 son de la provincia de Villa Clara y 2 son de la provincia de La Habana. Y estos pacientes críticos tienen como enfermedades asociadas, en el caso de 2 de ellos, cardiopatías isquémicas, en 3 pacientes la hipertensión arterial, en 1 la obesidad, en 2 la diabetes y en 1 un fallo renal crónico y en 1 asma también, que hacen que la evolución sea más difícil. Igualmente se reportan 6 pacientes graves en el día de hoy, 1 de 40 a 49 años y 2 de 50 a 59 años, 1 de 60 a 69, 1 de 70 a 79 y 1 de 80 a 89. Son los grupos de edades que tienen estos pacientes. Se encuentran ingresados 1 en el Hospital Celestino Hernández de Villa Clara, 2 en el Hospital Fran País de aquí de La Habana, 1 en el Hospital Abel Santa María Cuadrado de Pinar del Río, 2 en el Hospital Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba. Y la subprovincia de residencia es 1 de Villa Clara, 1 de La Habana, o 2 de La Habana, perdón, 1 de Pinar del Río, 1 de Santiago de Cuba y 1 de Guantánamo, porque de los dos que están en el Hospital Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba, uno es de esta provincia y el otro es de Guantánamo. Y estos pacientes graves también tienen asociadas un grupo de enfermedades. En el caso de uno, una cardiopatía isquémica, hay 5 que padecen de hipertensión arterial y hay 3 que tienen como antecedente la diabetes. Esa, reitero, es la información de los fallecidos que tuvimos, del acumulado y de los críticos y graves, con los cuales nuestro personal de salud trabaja intensamente para lograr su recuperación. Desde el punto de vista de la situación en nuestro país, pues hoy se mantienen 6.759 extranjeros emigrados, 4.784 extranjeros, cifras similares a días anteriores, para un total de 11.543 visitantes. Realmente no hay modificaciones en cuanto al número de personas, de extranjeros, alojados en casas de arrendamiento y a los municipios que día por día, reiteramos, están el mayor número. En nuestros hospitales se encuentran ingresados hoy 3.461 pacientes. En vigilancia 57, sospechosos de tener la enfermedad 2.592 y confirmados 812. Se vigilan igualmente en la atención primaria de salud 5.876 personas por determinadas razones, riesgos y otros aspectos más, como es incluso los pacientes que se van de alta y que se permanecen en vigilancia en la atención primaria durante 14 días más después de haber estado ingresado y haber sido de alta. En el día de ayer se estudiaron 1.837 muestras para detectar la presencia del COVID-19 en el IPK 829, en el Laboratorio de Biología Molecular de Villa Clara 349, en el de Santiago de Cuba 283, en el de La Habana 252, en el del Hospital Hermanos Amejeira
121, en el del Laboratorio de la Defensa Civil 3 muestras, y como resultado de esto, pues 32 muestras, 32 pacientes estudiados fueron positivos. Eso es el 1,74% de las muestras estudiadas, inferior al % que tuvimos ayer, que fue de 2,8%. El país acumula de esta forma 39.828 muestras realizadas y 1.369 positivas, o sea, el 3,4% de las pruebas realizadas en nuestro país pues ha resultado positivo al SARS-CoV-2 y por lo tanto son personas que tienen el COVID-19. Los 32 nuevos casos confirmados, todos son cubanos. De ellos el 87,5, o sea 28 de los 32 son contactos de casos que ya habían sido confirmados anteriormente, y 4, 12,5%, son de los que venimos hace varios días diciendo que se busca la fuente de infección mediante las acciones de control de foco como tal. Y en esto me detengo solamente en la importancia de que las personas aporten el mayor número de contactos con los cuales ha tenido o puede haber tenido relación, porque ese es un grupo de mucho riesgo, el cual nuestro sistema de salud los investiga, los busca para descartar o detectar la enfermedad. 22 de estos 32 casos fueron del sexo femenino, el 68,7%, y el 37,5%, o sea, 12 de los 32 estaban totalmente asintomáticos y son de estas personas que se buscan en estos grupos de riesgo como tal. El grupo de 40 a 60 años con 16 casos, el 50%, seguido del grupo de 20 a 39 con 12 casos, el 37,5%, y los mayores de 60 años con 4 casos, que es el 12,5%. La Habana sigue siendo la provincia más representativa, con 18 casos, el 56,2%, y Matanzas, con 7 casos, el 21,8%. Aquí nosotros realmente queríamos referirnos, igual que hacemos todos los días, ¿no?, a la tasa de incidencia de los casos positivos por cada 100.000 habitantes, que sabemos que, dado la población y el número de casos que ha tenido el municipio especial Isla de la Juventud, bueno, pues se reitera como la mayor tasa de nuestro país. Sin embargo, La Habana, que estuvo en un tercero, en un cuarto lugar, ya ocupa el segundo con el 26,6 de tasa por 100.000 habitantes. Villa Clara el 24,3, Ciego de Ávila el 18,7, Matanzas el 13,2, Santi Espíritu el 12,9, Mayabeque el 11,7, Pinar del Río el 8,2, Holguín el 7,7 y Artemisa el 5,2. Son los que tienen tasa por encima del número por encima de 5 en estos casos. Los 52 casos confirmados pues pertenecen a Pinar del Río 2 del municipio de Guanes. En el caso de La Habana, 18, 7 son personas del Cerro, 2 son de Centro Habana, 2 de 10 de octubre, 2 de San Miguel del Padrón y 2 de Marianao, y un caso en Arroyo Naranjo, La Lisa y Plaza. En Matanzas hay 7 casos confirmados, 4 de Cárdenas y 1 de Pedro Betancur, 1 de Limonar y 1 de Matanzas. En Villa Clara se confirma un caso del municipio Santa Clara. En Holguín se confirman 2 casos del municipio Banes, y en Santiago de Cuba se confirma un caso de la ciudad de Santiago de Cuba. En relación con la situación internacional,
pues realmente nuestra población tiene una buena información a través de los medios. Nosotros lo que pudiéramos es reiterar el incremento de esta enfermedad, a pesar de las medidas que se adoptan. Se mantienen los 182 países con presencia de enfermos con COVID-19, un total de 2.744.744 casos confirmados. Ya ven que prácticamente nos acercamos a los 3 millones. Solo en un día se confirman 76.609 casos y, lo que es peor, fallecen 5.151 casos, para un total de 195.387 fallecidos. Eso da una letalidad de un 7,12%. Ya la región de las Américas reporta 1.072.680 casos confirmados, 30.155 más que el día de ayer. El 39,08% del total de los casos reportados por el mundo están en la región de las Américas, y se acumulan 60.752 fallecidos, 1.835 más, y una letalidad de 5,66%, superior al día de ayer. De esta manera, bueno, pues damos resumidamente la situación de nuestro país y la situación internacional. Y entonces ahora escuchamos las preguntas que puedan tener en esta ocasión. Doctor, iniciamos entonces la ronda de preguntas. La primera pregunta nos la envía Radio Guamá, de Pinar del Río. ¿Pueden las infecciones respiratorias agudas, IRA, conducir a la COVID-19 aún sin tener contacto del enfermo con algún caso confirmado? Repíteme, disculpe. Le repito la pregunta, doctor. Dice, ¿pueden las infecciones respiratorias agudas conducir a la COVID-19 aún sin tener contacto del enfermo con algún caso confirmado? Es que todas son infecciones respiratorias agudas. Entonces, las infecciones respiratorias agudas, que además es una enfermedad igual que la diarrea, que son endémicas de muchos países, incluyendo el nuestro. Cuando se dice endémica es que todos los años hay una cifra que se trabaja para disminuir, pero que todos los años hay una cifra de casos. Y en Cuba siempre hemos tenido infecciones respiratorias agudas por influenza, parainfluenza, sincitial respiratorio, hemos tenido influenza H1N1, o sea, son virus que circulan y que producen un cuadro respiratorio. Ahora, que yo tenga una infección respiratoria aguda por una influenza, digamos, una influenza A, que eso me conlleve a que esa influenza evolucione hacia una infección por COVID, no tiene, porque son dos virus diferentes, ¿no? O sea, yo puedo padecer una infección respiratoria aguda, influenza, en un momento determinado. De hecho, yo recuerdo que en los primeros momentos que empezamos a buscar casos positivos en nuestro país, realmente lo que salían eran casos de influenza A, influenza B, sincitial, pero no es que no tienen que ver, son dos virus diferentes. Yo tengo que exponerme, o sea, yo puedo tener una influenza A y yo tengo que exponerme al virus por todas las vías que se sabe que uno se puede exponer para poder adquirir esta enfermedad. La segunda pregunta nos la envía la cadena televisiva BBC del Reino Unido. A partir de los reportes del MINSAP, hemos visto que la política de vigilancia epidemiológica en Cuba tiene mayor alcance que muchos países de América Latina. En ese sentido, da la impresión de que en la isla se tomó muy en cuenta la sugerencia de la OMS de ser agresivos frente a la pandemia. ¿Cuántos recursos humanos y de qué sectores participan en este esfuerzo? Oye, dar una cifra exacta me va a ser difícil, ¿no? Sí, nuestro país desde el mes de enero, que ya había una alarma, no estaba declarada ni una situación pandémica, pero había una alarma epidemiológica en el mundo, pues indiscutiblemente elaboró su plan de prevención y control
del nuevo coronavirus, que era como se llamaba en aquel momento. Y en esto se involucran todos los organismos, porque uno de los éxitos que ha tenido Cuba y que tiene el mundo en muchas enfermedades es la participación intersectorial en la solución de problemas de salud. Porque no hay otra forma, o sea, esto no lo puede resolver solo el sistema de salud. Y de hecho, en ese plan que enseguida se implementó, cada organismo elaboró su propio plan como tal y se le ha dado un seguimiento que vemos cómo diariamente se lleva por nuestro presidente y primer ministro y demás. Pues realmente participan muchos actores. Ahí están los consejos de defensa provinciales, ahí está, como es natural, el Ministerio de Salud Pública con toda su fuerza, ahí está el Ministerio del Comercio Interior, que además son organismos, son ministros que hemos visto en la televisión, en las mesas redondas, han ido explicando las medidas que van adoptando. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, comunales, el Ministerio de Transporte con un aseguramiento sumamente importante. Es llamativo cuando uno viene al trabajo, ¿no?, que necesariamente tiene que salir, cómo ve alrededor de los hospitales, de las unidades de salud, transportes de Transtour, las llamadas gacelas, que el Ministerio de Transporte garantiza el movimiento del personal de los hospitales, las altas de los pacientes. Ha tenido un papel fundamental. El Ministerio de las Comunicaciones, el Ministerio de Finanzas y Precios, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con todas las regulaciones que se han establecido para provocar la menor afectación posible a nuestros trabajadores, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, el aseguramiento del orden interior y de la actividad jurídica, factor fundamental en el control y en el establecimiento de las medidas de restricción. Las organizaciones políticas y de masa, ni que hablar del papel de los CDR, de la Federación, de la Central de Trabajadores de Cuba. Por eso, decir, no, son 1.000, son 2.000, son 3.000, porque además esto no es en La Habana, esto es en Cuba, eso es en cada rincón de nuestro país. Lo que sí podemos decir, que si bien no nos sentamos totalmente satisfechos y quisiéramos que cada vez fueran menos los casos graves, los casos críticos y sobre todo los fallecidos, pero indiscutiblemente se involucró todos los organismos de esta forma que estoy diciendo y que se sigue diariamente para lograr mejores resultados. Y continuamente trabajamos en ese sentido como tal. La revista TTC de Italia se ha divulgado que se espera el pico de la COVID-19 en Cuba para mediados de mayo. ¿Sobre qué base se establece ese pronóstico? ¿Qué tiempo se estima que dure ese periodo de alza y cómo debería evolucionar la pandemia a partir de entonces? Bueno, vamos al pico tan reiterado y tan... Vamos a ver si ahí en las pantallas nos ponen un gráfico que le pedimos que agregaran, ¿no? Que este primero que ustedes van a ver ahí es lo que le llaman el modelo CIR, que es un modelo teórico, fíjense, que es de los más usados como tal. Y estos modelos en los cuales trabajan estadísticos, bioestadísticos, matemáticos, epidemiólogos, es un equipo de trabajo que incluso ha salido por los medios y en Cuba Debate en los próximos días va a salir más en detalle con una explicación más minuciosa, pues permite ver cómo va la evolución de la enfermedad. Y ahí, para comprensión de toda nuestra población, pues mediante este modelo teórico, fíjense, les estoy hablando, mediante este modelo teórico se traza una curva, que es la roja, que es el escenario más crítico, sería el peor escenario. Se hace un cálculo, que es la verde, que es el escenario medio, ni muy crítico ni muy bien, y está la curva azul,
que es el escenario que pudiéramos llamarle favorable. Lo que está punteado en negro representa el número de casos que se van produciendo en nuestro país. Y ahí ustedes ven cómo hasta el día 24 de abril los casos que se habían reportado se ajustaban a la curva o al escenario que pudiéramos llamar favorable. Entonces, yo decía, ¿lo presento, no lo presento? Porque aquí me decían, el colectivo me decía, no, ahora verá la gente para la calle. Entonces, esto es con un esfuerzo que no se ha logrado todo lo que se debiera hacer, porque lo que tenemos que tratar es que esos punticos negros se vayan incluso por debajo del azul, que sería el escenario todavía más favorable que pudiéramos tener. Por eso trabajamos y te reitero, esto se lleva diariamente. Y se lleva diariamente para ver si es que hay que realizar alguna acción más desde el punto de vista de que en un momento determinado se vaya de eso que está ahí. Esto va asociado con un análisis que se hace con lo que se llama el modelo de Kaplan y Meier, que es un modelo de análisis estadístico que habla del tiempo de supervivencia. Y este es un modelo en el cual se hacen análisis matemáticos y en el caso de nuestro país se hizo basado en el comportamiento de la epidemia de 161 países y sobre todo se escogió los 25 países que han llegado al pico de la epidemia, de los que ya han llegado como tal. Según este modelo, fíjense, estamos hablando de modelos matemáticos, estamos hablando de modelos teóricos. Según este modelo, en nuestro país, y teniendo en cuenta a partir del 12 de marzo, en aproximadamente 77 días, nuestro país pudiera llegar al pico de la epidemia. 12 de marzo, 12 de abril, 12 de mayo son 60, o sea, cae dentro de lo que se pensaba, mediados, quizás últimas semanas del mes de mayo. Y hay un estimado, reitero, estimado, de que en ese momento que lleguemos al pico, pudiéramos hablar de 1.600 casos activos, o sea, 1.600 casos confirmados, ingresados o por lo menos ya identificados en un solo día. Se comparan ambos modelos, estos especialistas comparan ambos modelos y es lo que permite hacer todos estos pronósticos. Yo reitero, estos son modelos, todos estos modelos, o sea, todas estas curvas, usted puede modificarla con el cumplimiento de las acciones, que es en definitiva la parte que nos corresponde a todos los cubanos. La parte que nos corresponde a los cubanos es las medidas, el aislamiento, la desinfección de las manos, la separación entre las personas, el acudir al médico. No nos cansamos de repetir esto desde el punto de vista de que el personal vaya inmediatamente ante los primeros síntomas, que eso muchas veces salva vidas y que tenemos que seguir trabajando para ver si no llegamos ni a la curva más favorable de la enfermedad. Es lo que pudiera ser, porque esta es una pregunta que se reitera, que se ha dicho, y yo lo que insto es a revisar Cuba Debates en los próximos días, que entrevistó a estos colectivos de investigadores y que van a hacer una explicación mucho más detallada que la que puedo haber hecho yo. Doctor, la siguiente pregunta la envía la revista Bienvenidos de España. En la última semana, las medidas restrictivas de movimiento en la capital se han incrementado en consejos populares como los sitios en Centro Habana, que es el territorio en la capital de mayor riesgo epidemiológico, y en el municipio Regla. Otros consejos populares de municipios como Plaza de la Revolución y El Cotorro ya tenían implementadas medidas de esta naturaleza. Pregunta entonces, ¿cuáles son las acciones sanitarias y gubernamentales diferenciadas que se han ido aplicando en las comunidades de La Habana que tienen medidas restrictivas de aislamiento? ¿Se ha valorado pasar a cuarentena general zonas como Centro Habana?
¿se ha podido percibir un impacto positivo en la reducción del número de contagiados en comunidades de la capital donde se están aplicando estas acciones? En caso afirmativo, ¿podría citar las comunidades? Mira, hay un grupo de comunidades y de eventos que pudiéramos llamarlos de esta forma, ¿no? Que le llamamos eventos de transmisión local, que ya en el día de hoy, y se ha dicho por la televisión, suman un total de 39 en el país. Estos son eventos en los cuales se han detectado casos que a punto de partida de uno que lo introdujo, pues se ha ido multiplicando el número de casos, y ya muchas veces es difícil incluso encontrar la relación, y en los cuales se toma un grupo de medidas restrictivas como tal. Incluso en algunas con un resultado. Yo me refería al evento de Pinar del Río, de la comunidad Camilo Cienfuegos, que ya prácticamente, como se dice, va a cerrar porque no ha tenido más casos en el periodo de tiempo que está establecido, pero pudiéramos referirnos al del Carmelo aquí en La Habana, que también ya lleva un número de días que en cualquier momento ya se decide cerrarlo como tal porque no ha tenido más casos. Entonces, extender un poco más esas medidas a un área mucho mayor está en dependencia de la evolución de estos eventos. Si se incrementara y si no se lograra la reducción o el control de los casos, pues indiscutiblemente va a haber que hacer cuarentena como la que se está pensando tal vez en el municipio Centro Habana, áreas un poquito más grandes, no digo tal vez todo el municipio, pero sí un área mayor dentro del municipio Centro Habana, teniendo en cuenta el número de casos que se siguen produciendo. Pero te reitero, las medidas de cuarentena, que ya las explicamos en una oportunidad, y que se llevan muy estrechamente, incluso este es un análisis, igual que fue el plan de prevención y control del nuevo coronavirus, que yo me referí que desde enero lo estamos elaborando. Esto se trabaja muy unido, yo dije todos los organismos, pero la conducción de esto, la elaboración de esto, es por la defensa civil de nuestro país, de conjunto con el Ministerio de los Organismos, pero la defensa civil juega un papel fundamental. El Estado Mayor de la Defensa Civil juega un papel fundamental en la elaboración del plan y en el seguimiento del plan. Y se analiza cada evento, se analiza cada lugar donde tenemos transmisión local, limitada, como se quiera, pero se analiza de conjunto con ellos, y ahí es cuando se toman las decisiones. Hasta este momento son las que conoce nuestra población, son las que se han venido tomando. Las poblaciones de esos lugares donde tenemos eventos, pues indiscutiblemente las conocen mejor que quizá otra persona que no esté dentro de ellos, porque se aplican en ese lugar como tal, pero eso es lo que tenemos hasta el momento, que además tratamos de que se controle lo más rápido posible. Periódico Granma nos envía la siguiente pregunta. Hay un problema bien complejo con los asintomáticos, y esto es que una parte de ellos, sin enseñar síntoma alguno, pueden tener una carga viral tan elevada como la de un enfermo ingresado en estado crítico. ¿Cómo evitar este problema? Discúlpame. Les repito la pregunta, doctor. Sí. Por supuesto. Hay un problema bien complejo con los asintomáticos, y esto es que una parte de ellos, sin enseñar síntoma alguno, pueden tener una carga viral tan elevada como la de un enfermo ingresado en estado crítico. ¿Cómo evitar este problema? Evitarlo, no salgan de la casa, protéjanse en la calle. O sea, mira, realmente es una enfermedad que yo lo he explicado muchas veces. Tiene carga viral, transmite la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas. Entonces, ese es el presintomático o el asintomático que tenemos. Entonces, transmite, por lo tanto, tiene una carga viral que cuando se logra encontrar y se le realizan las pruebas, es una carga viral que es detectable y que transmite. Ya el que está confirmado tiene su carga viral también, y por eso
Lo que pasa es que el que ya está confirmado, pues está en medidas de restricción ingresado como tal. Entonces, ¿quién puede tener una carga viral transmisible? Cualquier persona que esté en la calle, incluso aún sin síntomas de la enfermedad. Y de hecho es donde se busca, donde se estudia y donde se encuentra precisamente que está positivo o está negativo de la enfermedad. Doctor, comenta también el periódico Granma: el desconocimiento de las secuelas puede contribuir a que no pocas personas, sobre todo jóvenes, crean que el peligro que enfrentan es bajo, pero la recuperación puede durar meses e incluso se habla de que hay personas dadas de alta que van a quedar para siempre con disminución de la capacidad respiratoria. Pregunta el periódico Granma si es cierto esta afirmación. Sí. Repíteme, disculpa. Les repito la afirmación, por supuesto. El desconocimiento de las secuelas puede contribuir a que no pocas personas, sobre todo jóvenes, crean que el peligro que enfrentan es bajo, pero la recuperación puede durar meses e incluso se habla de que hay personas dadas de alta que van a quedar para siempre con disminución de la capacidad respiratoria. ¿Es así? Eso se plantea. Siempre decimos que es una enfermedad nueva que se está estudiando. Pero se está estudiando como yo no he visto nada claro. Es una enfermedad nueva que afecta, que es una pandemia. Y que no se conocía. Y la cantidad de artículos científicos que se publican diariamente es elevada. Ya algunos de estos artículos ya han transcurrido, digamos, no sé, enero, 4 meses, 5 meses, ya hay una evolución. Ya hay una evolución de pacientes que han tenido la enfermedad, que se han recuperado, o por lo menos se han negativizado el mayor por ciento de ellos, y realmente pues se está viendo que algunos se quedan fundamentalmente con una limitación respiratoria, incluso con una fibrosis respiratoria. Ahora, ¿cuántas secuelas puede dejar esta enfermedad? Eso es algo que se irá investigando con el tiempo. Yo recuerdo cuando el Zika invadió gran parte del mundo y la región de las Américas, que se fue detectando las secuelas o las complicaciones que tenía el Zika, que clínicamente es una enfermedad que evoluciona a veces con menos sintomatología que el dengue, pero sin embargo repercutía en 2 aspectos. Una era o es en las malformaciones congénitas de embarazadas con Zika, y una era las complicaciones neurológicas de los pacientes con Zika, sobre todo el síndrome de Guillain-Barré. Yo hago el símil, ustedes dirán, bueno, se me está yendo para otro. No, yo hago el símil porque son enfermedades que a lo mejor en el inicio no se conocía muy bien la repercusión que tenía con esto. Esta también. Esta es una enfermedad que, te reitero, ya estamos viendo artículos relacionados con la fibrosis pulmonar que deja como secuela, igual que se plantea afectaciones del olfato, incluso previo a la aparición de la enfermedad como tal. Ahora, solo la evolución de estos pacientes, que quizás los que más tengan 5 meses, 6 meses de haber tenido la enfermedad, pues será lo que nos permita decir cuáles van a ser las secuelas que va a dejar esta enfermedad. Doctora, así terminamos la ronda de preguntas. Oye, me disculpa, yo nada más que quería referirme. Por supuesto, doctor. Al porciento, que yo creo que es importante, ¿no? Es importante el porciento de pacientes que nosotros tenemos hoy, en estos momentos, aquí yo lo subrayé. De los 1.369 pacientes que nosotros tenemos diagnosticados en nuestro país, 800 presentan una evolución clínica estable. O sea, están ingresados, están con los esquemas de tratamiento que están establecidos para cada momento, y esto representa el 58,4% de los pacientes que han sido diagnosticados tienen una evolución clínica estable. Y ya se reporta, ya se acumulan 501 altas
Solamente en el día de ayer se dieron 64 altas. Estas 501 altas representan el 36,5% de los pacientes que han estado confirmados con el COVID y que ya en estos momentos se encuentran de alta, incluso un grupo de ellos ya después de haber cumplido la cuarentena completa en su domicilio y haberse incorporado a su actividad. Yo digo esto no para dar confianza, sino para dar un poco de luz, como digo yo, ¿no? En medio de todas las nubes, bueno, vamos a ver un rayito de luz por allá que solamente lograremos que brille el sol cuando todos logremos cumplir con lo que está establecido y veremos cómo vamos a hacer posible la solución de este problema, que también en noticias vistas en la televisión y en algún que otro artículo están hablando los chinos de que tal vez en el mes de septiembre, creo que hoy ayer, septiembre, octubre, pues puedan tener una vacuna. Pero es que, reitero lo que en una ocasión dijo nuestro presidente, ¿no? Que la mejor vacuna es la protección que tengamos en estos momentos, porque la otra no la disponemos en estos momentos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la población que nos soporta todas las mañanas. El agradecimiento también para usted, doctor, para los corresponsales por sus preguntas y para todos los que nos siguen. Nos vemos en la siguiente conferencia.